el nuevo y magnífico modelo Z-Image Turbo ya lo podemos usar en Force Neo Web UI. Vamos a ver cómo se instala y cómo podemos hacerlo funcionar desde cero. Pasa y te lo cuento. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Si todavía no sabes lo que es Z-Image Turbo, mira entonces el vídeo que te dejo en la parte superior. Force Neo necesita utilizar una versión de PyTorch superior. Podemos hacer una instalación limpia o si ya lo tienes instalado, podemos actualizar de forma automática las dependencias de Python. Vamos a ver las dos formas. Vamos a comenzar descargando los ficheros por lote que os he preparado para instalar Force Neo de manera fácil, cómoda y sencilla. Si queremos instalar la última versión de Force Neo desde cero, debéis descomprimir el contenido del fichero que acabamos de descargar en la carpeta donde queráis tener la instalación. Os deben aparecer todos estos archivos. Haremos doble clic sobre el fichero 1 install Force Neo academiasd.bat. Pulsamos sobre el botón ejecutar. Si no tenemos instalado Git, nos preguntará si queremos instalarlo. Pulsaremos sobre la Y para confirmarlo. Si ya tienes instalado Git, esta parte no te aparecerá. Una vez que lo haya descargado, nos aparecerá una ventana pidiendo permisos para instalarlo en nuestro equipo. Pulsamos sobre el botón Sí y la instalación continuará. Si no tenemos instalado en nuestro sistema Python 3.11, el script nos preguntará si queremos instalarlo. Pulsamos la Y para confirmar. Comenzará entonces a descargar Python. Si tienes instalada la versión de Python requerida, esta parte no te aparecerá. Una vez finalizada la descarga, nos aparecerá esta ventana. Pulsamos sobre el botón Sí para dar permisos en la instalación. Al terminar la instalación de Python 3.11, nos pedirá pulsar una tecla que cerrará el script para poder actualizar el entorno de Python. Si es vuestro caso, simplemente haced doble clic de nuevo sobre el fichero instalador. Entonces la instalación continuará. Si la instalación ha transcurrido de forma correcta, nos aparecerá este mensaje. Pulsamos una tecla para finalizar. Para continuar la instalación, hacemos doble clic sobre el fichero run forceneo.bat. La instalación continuará hasta que se abra la interface Force Neo Web UI. A continuación cerramos el navegador y la ventana de comandos. Opcionalmente podemos instalar Triton y Sage Attention haciendo doble clic sobre el fichero 2 install Triton Sage Attention CU128 Torch 290. La instalación debería terminar muy rápido sin errores. Pulsaremos una tecla para finalizar. Podemos comprobar si hay actualizaciones haciendo doble clic sobre el fichero update forceneo.bat. Si queréis instalar más aceleradores, entraremos en la carpeta sdwebui forceneo y editamos el fichero webui-user.bat. Agregamos en la línea de argumentos de comando los siguientes comandos que tenéis disponible en la descripción. Guardamos el fichero y ejecutamos de nuevo run forceneo.bat. Después de una breve instalación, se abrirá el interface. Bajaremos a la parte inferior para comprobar si tenemos instalado Sage Attention y también Xformers. Y de esta forma, Force Neo ya estará listo para usar. Si ya tenías instalado Force Neo con anterioridad, debes descomprimir este mismo zip, sustituir los ficheros anteriores, ejecutar de nuevo el fichero de instalación que eliminará el entorno virtual e instalará uno nuevo con las dependencias más recientes. A continuación, comprueba si hay instalaciones haciendo doble clic sobre el fichero update Force Neo. Por último, haz doble clic sobre el instalador de Triton y Sage Attention para instalar un Sage Attention compatible con el nuevo PyTorch. La próxima vez que ejecutes Force Neo, se terminará de instalar todo. Ya podemos descargar los modelos que vamos a necesitar para ejecutar Z-Image. Podemos descargar el modelo completo con cuantización BF16. Podéis probar a utilizar el modelo NFP8. Cualquiera de estos modelos, una vez descargados, debéis moverlos a la carpeta
Models Stable Diffusion. Si tienes poca memoria VRAM, lo recomendable es utilizar los modelos cuantizados en formato GGUF. Como siempre, Q8 dará más calidad que los modelos inferiores. Una calidad aceptable la proporciona el modelo con cuantización Q4KM. Pero tú mismo debes averiguar qué modelo se ajusta mejor a la cantidad de memoria gráfica de tu GPU. Los modelos descargados debéis moverlos a la carpeta Models Stable Diffusion. Como modelo Clip Text Encoder vamos a utilizar el modelo Qwen3-4b en formato Safe Tensor. Una vez descargado, lo moveremos dentro de nuestra carpeta Models Text Encoders, como podéis ver en pantalla. Y como BAE vamos a utilizar el modelo AE.SafeTensor de Flux. Si aún no lo tienes, descárgalo y muévelo a la carpeta Models BAE. Dentro de Force Web UI seleccionaremos como preset de interface la opción Qwen. Con la opción Checkpoint seleccionaremos cualquiera de los modelos que hemos descargado. Y en BAE Text Encoder seleccionaremos el Text Encoder Qwen3-4b y el BAE llamado AE.SafeTensor. En la opción Diffusion in Low Bits seleccionaremos Automatic FP16 LoRa. Introducimos un prompt, ajustamos el número de pasos entre 4 y 10. Para este ejemplo lo vamos a poner en 6. Ajustamos la resolución y pulsamos el botón Generate. Si te gusta este contenido y quieres invitarme a un café, puedes hacerlo desde el enlace que puedes ver en pantalla. Como estáis viendo, el consumo de memoria gráfica está por debajo de los 4 GB. Sin embargo, el consumo de memoria RAM fácilmente superará los 32 GB. Y quiero aprovechar para dar las gracias a todos los miembros de este canal. Si queréis apoyar este contenido, podéis haceros miembros pulsando sobre el botón Unirme. La primera generación, como ya sabéis, será siempre un poco más lenta. Las siguientes imágenes se generarán más rápidamente. Podemos aumentar la calidad cambiando el sampler a Euler y el schedule type a Bong Tangent. Aumentar el número de pasos, por ejemplo, 10. Y este es el resultado. Y eso es todo en este vídeo. Gracias por haberlo visto. Dale like si te ha gustado. Suscríbete, que todavía es gratis. Comparte, comenta, pero sobre todo, sé feliz. Nos vemos muy pronto. Bye bye.